Me tiene asombradísimo. Vamos a ver aquí una serie de plantas, de movimiento de las plantas, que es lo que nunca se ve, ¿verdad? Nos da la impresión de que las plantas son, sí, seres vivos, pero, entre comillas, no tan vivos. Desde luego, en el sentido de no sintientes. No tienen emociones las plantas, ¿no? Aunque, de un tiempo a esta parte, bueno, desde mitad del siglo XX, muchos investigadores han creído que las plantas sí que sienten a su forma, aunque nosotros no entendemos ese lenguaje. Ahora hay un informe que les va a dejar boquiabiertos. Un informe sobre ese sexto sentido de las plantas. Y un informe que, según algunos amigos que ahora van a estar aquí, se oculta de alguna forma por lo que puede suponer la idea colectiva que tenemos de la naturaleza. Vamos con ello. Alex Lahaine, compañero, buenas noches, como siempre. Buenas noches, comandante. Un gusto estar una noche más en la nave. Bueno, el gusto es nuestro porque estamos francamente asombrados. Simplemente escuchen, por favor, y vean un estudio, Universidad Israel. Algo que, bueno, en el fondo llueve sobre mojado. Tiene que ver con las plantas, evidentemente. Simplemente, repito, escuchen. ¿Qué ha pasado, Alex? Bueno, ha pasado que se ha publicado en revista científica el último estudio, en este caso de la Universidad de Tel Aviv, Israel, en el que se demuestra que las plantas pueden hablar mediante sonidos aéreos, como tú y como yo, no por las raíces, que ya se sabía, que emitían y recibían sonidos, y pueden comunicarse con sus congéneres a varios metros de distancia, con un lenguaje, porque es un lenguaje, se ha metido en modelos de lenguaje y se ha podido ver que obedece a patrones de comunicación y se pueden comunicar con otras plantas y con animales, ciertos animales de su entorno, a través de ultrasonidos. Solo algunos animales son capaces de escuchar el lenguaje secreto de las plantas. Sí, los que pueden captar los ultrasonidos. Nosotros no nos contamos entre esos animales que no podemos escuchar ultrasonidos, pero muchos de ellos sí. Murciélagos. Murciélagos, ratones, sí. Y no sabemos el fin concreto con el que se emiten esos sonidos de cara a los animales. Pero como ya venimos de estudios desde hace 40, 50 años en este tema, de que efectivamente desde el año 82 ya se especulaba con que las plantas podían producir esos ultrasonidos, porque si no era imposible que supieran unas y otras de ciertas cosas que le pasaban a una en concreto, ¿no? Entonces, pues este estudio del doctor Izzat Qaed, de la Universidad de Tel Aviv, que se ha hecho con tomateras y tabacos, pues demuestra que los sonidos que emiten las plantas, entre la banda de los 20 y los 150 kilohercios, obedecen a plantas sanas, con lo cual las plantas están tranquilas, un ruido por hora, plantas que han sido podadas y plantas que han sido privadas del agua. El estudio ha demostrado que mediante micrófonos situados a muy pocos centímetros de las plantas, capaces de captar estos sonidos, cuando las plantas han sido podadas, los tabacos han emitido unos 15 sonidos a la hora y los tomates, las tomateras, 25 cuando las han podado. Cuando las han dejado 10 días sin agua, los tabacos han emitido 11 sonidos por hora y las tomateras 35 sonidos por hora. Han protestado mucho más, lo cual ya nos lleva a la conclusión de que en el mundo de los vegetales hay unos más llorones que otros. Y en este caso, las tomateras son muy protestonas, tanto cuando las podan como cuando las dejan sin agua, en comparación con los tabacos. Bueno, pero esto, yo sé que ahora mismo ustedes están boquiabiertos. Cuando mandaba toda la información, Alex, yo también me quedaba boquiabierto, lo aseguro. Se lleva hablando mucho tiempo del alma de las plantas. Me acuerdo yo aquella serie maravillosa con música de Joel Fireman, La vida secreta de las plantas. Sí. Bien, sabemos cosas, pero había escenas incluso de la vieja parapsicología soviética o la biónica de aquellos tiempos, examinando, ¿no?, con electrodos de las plantas. Siempre quedó todo eso como difuso. Hay quien dice que difuso porque no había datos, porque luego las comparativas por pares o los trabajos más rigurosos no refrendaban esos datos, o también, se dice, Alex, había ciertos intereses en que esto no se viese
digamos, reflejado a nivel popular, porque generaría un escándalo brutal. Sí, son seres vivos, pero no tenemos la conciencia, evidentemente, de que tan vivos y sintientes. ¿Qué aporta este trabajo? ¿O por qué te sorprende, Alex? ¿Por qué ha dado la vuelta al mundo, que es muy curioso? Porque hay muchos más. Pero este ha generado algo, quizá el concepto ultrasonidos, ¿no? Claro, ¿cómo es posible esto? Preguntará cualquier científico, cualquier persona un poco, si no hay sistema nervioso en las plantas, ¿cómo me estáis hablando de sentir sin sistema nervioso, no? Bueno, esto viene de mucho tiempo atrás, de los años 60 ya, que se empezó a especular y a investigar sobre esto. Se producen resultados de investigaciones científicas de esta naturaleza en muchísimos institutos y universidades del mundo, pero no se publican ni la cuarta parte de lo que realmente se descubre, porque te tengo que decir que también hay intereses espurios para que estas cosas no salgan todas a la luz, porque imagínate tú que las plantas, según dice la ciencia, esto está demostradísimo ya, las plantas tienen inteligencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen concretamente el máximo responsable del Instituto de Neurobiología Vegetal que hay en el mundo, un profesor de la Universidad de Florencia, Stefano Mancuso, y todo su equipo, pero que ha sido refrendado a través de los años. Dice textualmente, las plantas tienen igual inteligencia que los animales, entendiendo como inteligencia la capacidad de resolver problemas, tienen sentimientos, afectos por los suyos, pueden sentir miedo, pueden sentir dolor a pesar de no tener sistema nervioso central, porque claro, las células de las plantas, aunque no hay neuronas ni sistema nervioso, pero las neuronas de los animales transportan electricidad. En base a esto, todas las células de una planta transportan electricidad, sobre todo las de las raíces. Por lo tanto, se puede entender que toda la planta en sí misma es un gran cerebro. Las plantas duermen. Cuando se hacen viejas necesitan menos sueño, adoptan posturas al dormir, cierran sus hojas o cambian sus posiciones, tienen tacto, no hay más que ver a una trepadora a cámara lenta cómo va palpando el sustrato en el que se asienta, pueden oler a distancia, pueden emitir olores y pueden, como ahora acaba de refrendar el estudio de los israelíes, pueden comunicarse mediante lenguaje transportado por el aire. Hablan de cavitación, hablan de unos sonidos que se producen dentro de la planta como estallidos y que ellos interpretan como una especie de código respecto a situaciones que están viviendo. Sí, parece ser que esos sonidos los produce la cavitación, que es cuando los tubos de xilema, que son unas estructuras hechas de células muertas, de alguna manera transportan el agua, lo que es la savia primaria, que es el agua con algunos minerales, desde la raíz hasta las hojas. Entonces, a partir de ahí, parece ser, se producen unos estallidos de burbujas de aire que producen esas vibraciones y esos ultrasonidos que son captados luego por los otros vegetales o por otros animales. Me imagino que esto es una herejía para muchos a nivel científico también, porque no hay cerebro, no hay sensación de ser con capacidades, ¿no?, de tener sensibilidad respecto al exterior, pero ustedes saben, yo también, que durante muchos años he investigado. Es más, toda la polémica empieza con un personaje curioso y un titular de esos que no se olvidará jamás, ¿no? Así empieza un poco la historia de el lenguaje secreto de las plantas. Sí, estamos en Estados Unidos y en letras de molde, en las cabeceras de prensa se podía leer: un americano tiene grabados los chillidos de un tomate al cortarlo en rodajas. Literal, este hombre era... ¿Qué titular, Sí. Parece que los americanos son número uno. Y repicado en toda la prensa mundial. En aquellos tiempos no había el interés en ocultar estas investigaciones como hay hoy. Intereses, como te decía, espurios, porque se dan todos los meses y todos los años noticias de este tipo que no se publican porque no interesa demasiado que nosotros veamos a las plantas como seres sintientes y no silenciosos, como creíamos hasta este momento. En el momento que los vegetales sean considerados igual que los animales, tenemos un lío. Tenemos un lío porque no habría esto tambalearía una industria. No habría ya la excusa de una alimentación ética y sostenible por parte del ser humano, porque no podríamos consumir productos de origen animal y parece ser que si sufren y sienten miedo y dolor, etcétera, tampoco podríamos consumir vegetales. O sea, estamos en un tema que toca la fibra sensible, nunca mejor dicho, de la humanidad, pero este hombre que cortaba el tomate tenía una razón de ser. Era uno de los primeros que había intentado indagar al respecto y empezaron a salir investigaciones que llevaban tiempo haciéndose
casi siempre a la escucha de los vegetales, ¿no? Este hombre además era alguien conocido de todos, era Lafayette Ronhuber, el padre de la dianética y luego de esta secta de la cienciología, ¿verdad? Bueno, este hombre inventó una versión del polígrafo que era el electrómetro y con él pudo medir a este tomate y sacó, pero él no era el que descubrió esto. El 2 de febrero del 66, un especialista de la CIA, especializado en interrogatorios con polígrafo, el señor Baxter, Dave Baxter, dicen la historia que con un drago canario, a mí me cuesta creer que tuviera un drago en una maceta, yo pienso más bien que era un tronco de Brasil, una drácena, pero bueno, hablan de un drago. A él se le ocurrió, con su última versión del polígrafo, ver cuánto tiempo tardaba el agua en llegar de las raíces a las hojas y puso los electrodos y los sensores y todo esto en las hojas del drago. Y se quedó asombrado porque después del experimento pues vio que la instrumentación reflejaba una curva de alegría que él ya conocía de los humanos, de los interrogatorios humanos. Dijo, ostras, está contento el drago porque le estoy echando agua. Había paralelismos entre ese uso del polígrafo y una serie de reacciones muy humanas con lo que él veía en la planta. Sí, sí. Decía, ¿me está queriendo decir algo? Él se basaba en los estudios de otro físico, Jagadish Bose, Sandra Bose, que a principios del siglo XX ya especuló con esto. Y entonces dijo, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Los humanos cuando tienen reacciones más potentes es cuando sienten miedo. Entonces puso los electrodos y pensó en quemar las hojas del drago. Dice que automáticamente cuando él pensó en quemar la planta, surgió en la aguja una curva de máximo dramatismo. Fíjate lo que te estoy diciendo ahí, que solo lo pensó. Digo, dijo Baxter, la planta tiene una sensibilidad telepática que puede medirse mediante el polígrafo. Cuando ya solamente simuló quemarla sin realmente quererlo, la planta no reaccionó. Una serie de experimentos después, él puso en una habitación contigua un mecanismo en el que iba soltando unos cangrejos, unos camarones en agua hirviendo, pero aleatoriamente, él no sabía cuándo iban a caer y en la habitación de al lado estaban sus ayudantes que no sabían cuándo caían los camarones, midiendo a las plantas. Y efectivamente, cada vez que caía un camarón y moría, la planta sufría, según los registros de Dave Baxter en su polígrafo. Todo esto y muchas otras cosas le llevaron en el año 68 a publicar en el International Journal of Parapsychology que las plantas tenían una especie de conciencia telepática y que esto se traducía en una percepción primaria que podía ser medida y registrada en todas las células de los animales y de las plantas. Posteriores estudios y ponencias y conferencias de este hombre, Dave Baxter, tanto en la Asociación Psicotrónica de Praga como luego en otras más, pues captaron la atención. Fue un escándalo, ¿no? Sí, científico, es decir, más de 7.000 científicos quisieron información de estos experimentos e investigadores de 24 universidades intentaron reproducirlos. Y no fue muy bien, ¿no? Ahí pasó algo, hay que decirlo muy claro, sí, porque esa es la gran controversia, ¿no? Sí. Otros científicos no pudieron replicar exactamente los experimentos de Baxter. No pudieron replicarlos y entonces Baxter dijo, bueno, ellos decían que es que lo que habían tenido los polígrafos de Baxter era una sobrecarga de humedad y electricidad estática. Él dijo, bueno, pues yo creo que es que no habéis seguido los parámetros que yo seguí en mis laboratorios. Él no era un hombre de ciencia, por lo tanto no seguía metodología científica, ¿verdad? Y luego dijo, y yo también con el paso de los años no he vuelto a repetirlos, entonces ahí se quedó la cosa. Y parece ser que después ya los de la Sociedad Norteamericana para el Progreso de la Ciencia, 5 científicos de los que habían participado en los experimentos, dijeron que no, que las plantas no podían ni sentir temor telepático, ni transmitirlo a sus congéneres, ni nada por el estilo. Bueno, el caso es que se quedó como un fake, como una curiosidad. Tantas cosas que salgan de la parapsicología, ¿verdad? Exacto. Que no es ciencia oficial. Exacto. Pero en el año 82 se empezaron a descubrir cosas que daban la razón a Dave Baxter, que había sido ya segregado de la ciencia, ¿no? El doctor David Rhodes, de la Universidad de Washington, descubrió que cuando un sauce era atacado por cierta especie de oruga,
generaba una serie de mecanismos de defensa, unos químicos, y mandaba una señal de alerta a todos los sauces vecinos que empezaban también a generar esos químicos para impedir el crecimiento del insecto. Una reacción en comunidad. En comunidad. ¿Cómo lo hacían? Pues nadie lo sabe. Pero ya se especuló, año 82, con que producía la planta ultrasonidos. ¿Esto es alucinante o no? Y estoy seguro que ahora mismo hay cierto debate. Bueno, lanzamos de nuevo otra piedra, ¿no? Con nuestra onda del tiempo, vamos un poco más allá y empiezan a surgir en facultades científicas especialistas que trabajan en esto. Sobre todo en Italia, curiosamente. Es sorprendente. Alex. Sí. Bueno, antes de Italia, que ya es Stefano Mancuso, que es el profesor de la Universidad de Florencia, que desde el año 2015 ya públicamente, sin miedo al que dirán, un científico es muy, para un hombre de ciencia, lanzarse sin red y decir estas cosas como que los animales tienen la misma inteligencia que las plantas y las plantas que los animales, que tienen nuestros 5 sentidos y 15 más, y que las plantas sienten, sufren, aman, se comunican, tienen olfato, tienen tacto, captan la luz como nosotros. Decir todo esto y hablar de neurobiología vegetal, pues claro, es un escándalo, porque las plantas no tienen neuronas. Claro, neurobiología vegetal ya es una especie de contrasentido. Claro, el doctor Mancuso, que estuvo aquí en el año 2017 dando una conferencia a raíz de la publicación de su libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, en el Real Jardín Botánico de Madrid, dijo, bueno, neurobiología vegetal, porque le pusimos ese término. Ya sabemos que no tienen neuronas las plantas ni sistema nervioso central, pero si entendemos como que las neuronas son unas células que transportan electricidad y todas las células de las plantas transportan electricidad, sobre todo las de las puntas de las raíces, pues entendemos que los sistemas son muy parecidos. ¿Cuáles serían los grandes logros de este hombre, Alex, en tu opinión? Los grandes logros de este hombre, que se basan en estudios de mucho más atrás también, hay que decirlo, son que las plantas tienen una vida social increíble, o sea, no son silenciosas, se ayudan entre ellas, y esto, claro, resulta que es una selección por parentesco que evita la competencia de organismos parientes para maximizar la supervivencia del mismo acervo genético, algo que solo se da en los animales. Este hombre nos ha demostrado, él y todo su equipo, y muchos científicos más, que las plantas colaboran. Por ejemplo, un árbol tira una semilla y en ese bosque normalmente no va a llegar la luz para que pueda hacer esa plantita la fotosíntesis hasta dentro de 10 o 20 años. ¿Quién alimenta o ayuda a crecer a ese pequeño brote, a esa yema del suelo? Las plantas vecinas, que son sus parientes, que a través de las raíces le van aportando nutrientes hasta que es capaz de desarrollarse por sí misma. Solidaridad vegetal. Sí, pero esto lo descubrió la doctora en el año 2014 de la Universidad de McMaster en Hamilton, en Canadá. Descubrió Susan Dudley, que las plantas, esto es curiosísimo, o sea, te vas a quedar de piedra, las plantas, cuando crecen juntas en un mismo tiesto, por así decirlo, compiten entre ellas y cada una desarrolla más raíces que la otra para robarle nutrientes. Hasta aquí todo normal. Pero ojo, resulta que cuando las plantas están emparentadas y son parientes, no compiten entre ellas, sino que a pesar de estar en un sitio de nutrientes reducidos, se mantienen con la misma raíz, no compiten entre ellas. Ella lo probó con plantas de mostaza originarias, la Caquile-dentula, originaria de Estados Unidos, en el cual pasaba esto: cuando la planta no tenía el mismo acervo genético, competía con la otra, ¿no? Caín y Abel, pero cuando eran parientes, no. Pasaba lo mismo con los tallos. Cuando no eran parientes, un tallo iba más hacia la luz, crecía más que el otro, pero cuando eran parientes, iban parejitos. ¿Y dolor y miedo? Los gritos de las plantas, como se decía en los años 80, mediante ultrasonidos. Esto también está descubierto. Es decir, tanto por científicos del Tecnológico de Zúrich, por la Universidad de Lyon,
por la de Missouri en Columbia, el doctor Jack Schultz, Consuelo de Moraes, ¿Qué pasa, han Alex? descubierto que si tú pones la grabación, claro, porque dice el doctor Mancuso, si tú le hablas a la planta o le pones a Beethoven, no pasa nada, ¿eh? Es una tontería. Pero Que era otra leyenda, pero muy creída sí, también, ¿no? dice, no sirve para nada. Ya. No te digo ya nada si le pones rock tour Ya. o rap, o tal. Pero si le pones frecuencias entre los 100 y 500 megahercios, le ayudas al crecimiento, frecuencias que se asemejan al fluir del agua en la tierra y cosas así, y resulta que si le pones la grabación, en vez de Beethoven, de una oruga masticando hojas, ahí sí, ahí hay una reacción en cadena y la planta, aunque no tenga la oruga físicamente sobre sus hojas, empieza a segregar químicos en defensa de esa oruga y manda una información a través de este lenguaje aéreo al resto de las plantas para que también segreguen esa misma información. Pasa también, por ejemplo, en las acacias africanas. Cuando son devoradas por algún herbívoro, una cebra, un ñu, segregan taninos amargos para que sea indigestible la hoja. Pero lo que hace es avisar también a todas sus compañeras para que segreguen los mismos taninos y que la manada de rumiantes se vaya de allí. Es decir, y es un lenguaje aéreo, un lenguaje que se ha demostrado ahora que es por ultrasonidos. Claro, no sabemos todavía, sabemos cómo ven, pero todavía no sabemos cómo oyen. No hay un receptor de los sentidos que nos permita Lo que es una reacción comparar, aparente, ¿no? pero que oyen, que sienten miedo, ya te digo, cuando se la va a quemar, cuando se la va a comer una oruga, incluso cuando hay parásitos, llaman a las avispas, por ejemplo, las llaman a las avispas, que son capaces de captar esas señales auditivas, químicas, etcétera, y vienen las avispas y ponen sus huevos sobre los parásitos. Esto abre un debate interesante, porque ya no son solamente seres sintientes los animales, posiblemente se demuestre, y estamos a punto de demostrarlo, a pesar de que no tienen sistema nervioso central, de que son seres sintientes y sociales. Y por lo tanto, pues es una especie más del planeta con la que compartimos viaje, y en los tiempos que corren de corrección política, ¿verdad?, qué derecho tenemos la especie dominante de aprovecharnos de otras especies, sean animales o plantas, ¿no? Este debate es un debate amplio. Y La inanición de la especie humana, porque otra cosa no puede ser, ¿no? Si no se bueno, puede nos queda consumir nada. la arena y las piedras. La arena y las piedras. Que de momento los minerales no tienen sentimientos ni De hablan. momento. De momento, porque De momento. porque hay Ojo, piedras en un desierto que se mueven. Ojo. Alex, no se puede contar mejor. Yo ya les decía que esto era muy sorprendente. Aquí, como no nos callamos nada, se lo contamos y ustedes opinan. Alex, mejor imposible, de verdad. Gracias. Muchas gracias, amigo. Me voy con más cosas, con más actualidad.